A todas las personas que se encuentran en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en tiempo real. Y también un gusto saludar a quienes posteriormente estarán conectándose con nosotros, quienes llegarán a esta transmisión. Para aclarar los temas que hemos estado viendo, me han solicitado los estudiantes, los suscriptores, que profundicemos un poco en torno a un tema especial. Quieren que particularmente trabajemos con más ejemplos de cómo podemos nosotros saber si un argumento está bien hecho, si un argumento es falaz, que podamos distinguir entre argumentos correctos, entre argumentos falaces. Entonces, comencemos a dialogar un poco en torno a esto. Recordemos que nosotros tenemos argumentos que pueden ser bien hechos o pueden ser falaces o pueden ser contradictorios. Contradictorios es cuando no hay ninguna posibilidad que sean verdaderos, cuando los términos en sí mismos son antagónicos, se vuelve un oxímoron, es imposible. Un oxímoron es una figura literaria en la cual ponemos dos cosas irreconciliables una al lado de la otra y no tendría forma de ser. Cuando, por ejemplo, en una obra poética como El Cantar dice, El Cantar de los Cantares, menciona el Cogelé, autor del Cantar de los Cantares, menciona que mi amado es rubio, de cabellos crespos, mi amado tiene sus cabellos negros lisos como el cuervo. Eso es un oxímoron, blanco, rubio, negro, ¿cómo es al fin? Entonces, no puede estarse hablando de la misma persona. Como recurso literario es absolutamente válido, pero en una discusión lo que hace es mostrar algo irreconciliable. Como un discurso literario es interesante, porque hace ver quizás más bonito, hace ver más especial una determinada cosa que no se esperaba. Si una cosa es contradictoria, podríamos mostrar la idea de que es tan grande, tan amplio, tan variado, que lo es todo al mismo tiempo. Entonces, como recurso literario, vale. Pero cuando lo trasladamos al campo de la argumentación, en la argumentación hay que ser claro, hay que ser preciso y no ser ambiguo. Entonces, en el campo de la argumentación no cabría este tipo de recursos, solamente en el campo literario. Bien, la contradicción es el peor error en la argumentación. Dígase que si nosotros estuviéramos en la religión, el peor error en la religión judeocristiana, particularmente en el cristianismo, lo llaman pecado. El peor error dentro de la creencia griega la llamaban la hibris, la soberbia cósmica, de ir en contra de las leyes cósmicas de lo que es en sí la persona. Lo mismo ocurre en argumentación. El peor error, el equivalente, digámoslo así, a un pecado racional, es que nos contradigamos. Si estamos siendo contradictorios, es el peor error que podemos cometer en un argumento. Pero hay otra naturaleza de errores, que son los que hemos estado trabajando, que son, por ejemplo, las falacias. Dentro de las falacias, tenemos nosotros que son argumentos cuando calculamos el valor de verdad. Algunas de las líneas nos dan verdaderas, algunas nos dan falsas, entonces no se puede determinar un valor de verdad porque hay errores, o sea, termina siendo falso porque hay errores. No puede tener un valor de verdad que equivalga a verdadero, a tautológico, a correcto, sino que tiene errores. Bien, eso es lo que hemos estado observando. Entonces, para poder comenzar, comencemos pensando esto. Tenemos argumentos deductivos y argumentos inductivos. Dentro de los deductivos o cuasi deductivos se han involucrado normalmente los silogismos, que son los que más fuerte hemos estado trabajando. Pero como verán en Lógica 3, hay 19 tipos de argumentos deductivos absolutamente comprobados que se han convertido en reglas de deducción. Entonces, esos 19 tipos son argumentos deductivos que cualquier cosa que le pongamos siempre va a ser un argumento bien construido, sin importar lo que nosotros le pongamos, el contenido que utilicemos. Si seguimos una regla establecida, siempre va a ser un argumento bien hecho.
Esto es un argumento válido, no necesariamente sólido, eso sí hay que aclararlo, porque si lo llenamos de engaños y de mentiras, entonces va a ser un argumento bien construido, pero basado en mentiras, entonces va a ser válido, más no será un argumento sólido. Bien, en este caso, yo les hablaba hace unos días, por ejemplo, de mi gatico que se llamaba Mío, o de la perrita que les mostraba también hace unos días que se llama Ania. Yo podría decir, Mío, si Mío es un gato, estoy poniendo una condición. Si Mío es un gato, entonces tiene que ser vertebrado. O podría decir, si Ania es una pastora alemán, entonces tiene que ser mamífero o tiene que ser canino. Bueno, pongo una condición. Si se da X, entonces se da Y. Esa es la primera premisa de un argumento deductivo. Podríamos hacer con esto un modus ponens, podríamos hacer un modus tollens. Vamos a hacer un modus ponens, un modus ponendo ponens. Si Mío es un gato, entonces Mío es un mamífero. Otra condición posible, si Ania es un pastor alemán, entonces Ania es canina. Entonces pongo la segunda premisa, que dice, en efecto, en este caso se da que Mío sí es un gato, o en efecto, en este caso se da que Ania sí es un pastor alemán. ¿Cuál sería la condición? Como se cumple la condición que habíamos puesto, la conclusión tiene que ser lo que pasaba necesariamente si se daba la conclusión, si se daba la condición. La condición era, si es un gato, entonces es mamífero. Entonces, como Mío es un gato, por lo tanto, es mamífero. O como Ania es una pastora alemán, por lo tanto, es una canina. Listo. Es un argumento deductivo bien hecho. También tenemos argumentos inductivos. Y los argumentos inductivos son argumentos altamente probables. Podríamos nosotros decir, una ínfima minoría de los gatos que existen en Europa, en Norteamérica, incluso eventualmente en Latinoamérica, una ínfima minoría de los gatos que existen en Latinoamérica, que existen en Europa, que existen en Estados Unidos, son gatos salvajes. Entonces, si decimos, por ejemplo, una ínfima minoría de los gatos que existen en América son salvajes. Mío es un gato americano. Por lo tanto, Mío probablemente no es un gato salvaje. Tenemos un argumento inductivo con un alto grado de probabilidad. Es muy probable que Mío no sea un gato salvaje si es un gato americano. Entonces tenemos un argumento deductivo y un argumento inductivo. El uno se sigue necesariamente, el otro se sigue probablemente. Ahora, viene un problema. El problema que es cuando hacemos nosotros un argumento que no esté bien construido, estamos volviéndolo una falacia. Entonces yo digo, por ejemplo, si consumimos pescado, entonces tenemos omega 3. Tenemos omega 3, por lo tanto consumimos pescado. ¿Está bien construido el argumento o no? No, profe. ¿Por qué no? Porque nosotros podemos tener omega 3 en el organismo sin necesidad obligatoria de consumir pescado. Perfecto, puede haber sido por un suplemento o por otro alimento que tuviera omega 3, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos, si consumimos pescado, por lo tanto, tenemos omega 3. Tengo omega 3, por lo tanto, consumo pescado. No, eso es un argumento mal hecho. ¿Cuál era la condición? ¿La condición era consumir pescado o la condición era tener omega 3? Consumir pescado. Era consumir pescado. Entonces, cada vez que consumo pescado, la consecuencia necesaria es que tengo omega 3. Perfecto. Pero si yo tengo omega 3, no significa que necesariamente haya consumido pescado. Puede que sí, o puede que sea por otra fuente diversa. ¿Sí? Otro alimento que sea rico en omega 3. Puede tratarse ya no de un alimento, sino de un suplemento que sea rico en omega 3, etc.
Entonces, ese es un argumento mal construido, es un argumento falaz, es una falacia en donde en lugar de afirmar el antecedente, es decir, en vez de afirmar la condición, afirmo el consecuente, afirmo la conclusión, y no es correcto. Entonces, eso es un argumento deductivo o que pretende ser deductivo, pero está mal hecho, es una falacia deductiva. Estamos tratando de hacer el argumento anterior, pero es falaz. Bien. Profe. Oye, yo hago un silogismo hipotético, pero en lugar de utilizar o, utilizo otro conector, entonces no me va a funcionar el un silogismo disyuntivo, corrijo. O esto o aquello, no esto, por lo tanto, aquello. Si yo no utilizo el disyuntor o, sino que utilizo otro conector, pues naturalmente que va a estar mal hecho. Bien, una falacia en el argumento inductivo. Entonces yo puedo decir, apenas apenas llegué a... Apenas llegué al parque de Yellowstone, vi que había osos negros. Apenas llegué al parque de Yellowstone, vi que había osos negros. Por lo tanto, todos los osos de Yellowstone son negros. O por lo tanto, probablemente todos los osos de Yellowstone son negros. En este caso, usted hace una generalización apresurada, es una falacia inductiva, no estamos haciendo un argumento inductivo realmente, sino una generalización apresurada. Con saber unos cuantos casos no puedo definirlo todo, que es el mismo ejemplo que hemos puesto muchas veces, porque lo hemos dicho muchas veces. He conocido 50 hombres, he salido con 50 hombres, dice una persona, por lo tanto, y todos los hombres que he conocido son infieles, por lo tanto, todos los hombres son infieles. ¿Es una buena inducción? ¿Es una buena generalización la que hizo? No, señor. Es una falacia inductiva. O, por ejemplo, la persona que dice, he conocido a 5 damas, las 5 damas que conozco son chismosas, por lo tanto, todas las mujeres son chismosas, son controladoras, por lo tanto, todas las mujeres son controladoras. Entonces, ese tipo de cosas son unas generalizaciones. Y si subimos el 5 por 500 o por 5,000, si salió con 5,000 damas, como afirma haber salido George Clooney, ¿ya se volvió un buen argumento? No, no, señor. Con una sola que no lo sea, ya se deja de cumplir el argumento. Claro, entonces hay serios problemas, al menos no es deductivo, ¿no es cierto? Al menos no es deductivo y eso es interesante. Entre más casos haya y de mejor manera los haya comprobado, pues entonces en ese caso uno ya podría decir, bueno, listo. Entonces, como hay muchos casos, de pronto puede llegar eventualmente a ser probable y sin importar las condiciones en las que la haga, siempre puedo repetir la experiencia, pues mucho mejor. Ahí sí ya podemos decir, es algo que podemos comprobar científicamente, no en extenso, pero no se deja falsar. Entonces, si no se deja falsar, no se deja refutar, es muy probable. Bien, interesante. Para las personas que quieran saber un poco en torno a esto, de una manera muy general, porque no lo dije de una manera detallada, pero quienes quieran conocer un poco más en torno a esto, en la charla que tuvimos hace 8 días, hablando en torno a la verdad en la investigación, se habla un poco en torno a la idea de falsación y de refutación, que nos ayuda a entender cómo es el método científico y a saber mucho mejor cómo se hace. Si lo quieren observar, pues también les dejaré el link para que puedan verlo y el minuto en el que pueden verlo. Lo dejaré en la descripción de este video. Bien. Profe, una pregunta, qué pena. Claro. En la falacia que usted hizo, bueno, en la falacia que se construyó con el tema de los perros, del gatico y del perro, eso tiene un nombre propio de falacia, como decir ad hominem, como decir ad baculum, o simplemente es un argumento construido y queda argumento falaz. Excelente, muy bien. Esa es una falsa deducción, pero hay muchos tipos de falsa deducción, porque yo puedo romper muchas reglas deductivas. Tú estás viendo lógica 3, ¿verdad?
Sí, sí, señor. Entonces, si yo rompo cualquier regla de las que hemos visto, allí estamos haciendo una falsa deducción. Es decir, cuando no cumplo con una regla, sino que hago la tuerzo, hago algo que no es, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es una falsa deducción. Entonces, cualquiera de esos es una falsa deducción. Ahora, ¿qué tipo de falsa deducción es esta especialmente? Van a escuchar un sonido de fondo, el sonido ambiente, van a escuchar mis perros en ese momento, que voy a hacer cambio de unos perritos por otros, entonces van a escucharlos para que no se intranquilicen si los escuchan ladrando vehementemente. Bien, entonces, lo que les venía mencionando era que hay varios tipos de falsa deducción. Esta tiene nombre, esta falsa deducción que vimos tiene nombre, se llama afirmación del consecuente. Y la vamos a ver en la sesión que tendremos hoy. Esta es una sesión introductoria en la cual estamos viendo ejemplos concretos de falacias, ¿sí? Ejemplos concretos por medio de argumentos, porque me preguntaron personas que decían, bueno, pero hagámoslo con argumentos, no solamente con frases aisladas, frases en donde se pueda ver la falacia, sino con argumentos. Entonces les estoy planteando argumentos. Pero la veremos ahora cuando estemos describiendo los que nos hacen falta. Esa se llama afirmación del consecuente. En un modus ponens, si no afirmo la condición, que es el antecedente, sino el consecuente, estoy haciendo un error. ¿Listo, mi querido Sebastián? Sí, señor, muchas gracias. Con todo el gusto. Bien, entonces vamos ahora con un argumento que sea de naturaleza falaz, como los que hemos visto, con casos. Entonces empieza una persona a argumentar y dice la persona, va a dar una serie de razones. Entonces comienza a dar una serie de razones y las convierte en premisas. En una de las razones afirma, por ejemplo, que después de que comienza el proceso en el cual la célula empieza a dividirse, ya hay una forma de vida. Cuando comienza, después de cierto mes, comienza a dar datos, después de cierto mes ya hay un ser que es moderadamente independiente y no es parte del cuerpo de la madre, sino que es un ser independiente. Entonces comienza a hacer una serie de descripciones. Cuando termina todas sus premisas, llega a la conclusión. Y dice, ¿cómo asesinar a una persona es incorrecto moralmente? Después de cierto punto ya se está desapareciendo una persona, se está asesinando una persona y no un puñado de células. Por lo tanto, concluye esa persona, el aborto moralmente es incorrecto. Ese es un argumento que está dando la persona. Y el otro, el contradictor con el que está debatiendo, le responde, naturalmente, es obvio que ibas a decir algo por el estilo. Es obvio que ibas a mencionar ese tipo de ejemplos. Pues, ¿cómo no los vas a decir? Si tú eres un predicador, o si tú eres un sacerdote, o si tú eres un moralista. Bien, hasta ahí, ¿qué ocurrió? No, no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Esa respuesta qué fue? Eso es como una... Es Tratemos de como... detectarlo. ¿Cómo un qué? Pues no lo ofendió, digámoslo así, en ningún momento, pero le hace es como una falacia ad hominem porque se refiere al individuo y no al Tal argumento cual, es como una tal. hominem, está atacando a la persona, ad hominem, está atacando alguna característica de la persona que considera que lo hace incompetente para argumentar o para razonar y no está atacando el argumento. ¿Atacó el argumento? No. No, nada que ver. Simplemente atacó directamente a la persona. Entonces es un ad hominem. Entonces le dice, bueno, ¿y dónde están los argumentos que ofrecí para la posición? ¿Dónde está la refutación? ¿En dónde me muestras que las premisas que ofrecí no fueron correctas? ¿No es cierto? Entonces no cuenta, eres un sacerdote. Al ser un sacerdote, al ser un predicador, al ser un moralista, no puedes pensar libremente, eres un borrego, eres un lacayo, simplemente eres una persona que haces lo que te dicen que hagas, pero no tienes autonomía ni cuenta propia. Ya se volvió mucho más claro el ad hominem, ¿no es cierto? Bien, ahora, esto va en ambas vías, porque la otra persona puede decir, bien, constitucionalmente en muchos países hay tres condiciones para las cuales se considera apropiado. Comienza a dar la descripción, ¿no es cierto? Entonces comienza a decir, hay tres condiciones en las cuales se considera apropiado y necesario que se dé una interrupción del embarazo. Entonces comienza a explicar, por ejemplo,
Cuando se da el caso que una madre corre riesgo de muerte y el bebé corre riesgo de muerte, en esos casos prefieren la vida de la madre que la vida del bebé. Es una decisión difícil que deben tomar los médicos, pero es una determinación que usualmente ocurre. Otra situación, cuando hay una serie de situaciones genéticas que no van a permitir un desarrollo del bebé. Y atención con esto, no están diciendo como lo quieren caricaturizar, porque eso es una falacia de hombre de paja, no están diciendo que se trata del caso de un niño, por ejemplo, que sea sordo o de un niño que sea mudo. Ni siquiera se trata del caso de un niño que tenga una diferencia cromosómica como síndrome de Down. Ni siquiera se trata de un caso de esos. Se trata de un caso en el que no sea viable la existencia de ese niño. Por ejemplo, un niño enencefálico. Se sabe que más temprano o más tarde va a morir en el vientre de la madre. Es un niño que no es viable, es un niño que que casi que literalmente no tiene cerebro. Pues tampoco lo digamos así, tiene unos bulbos, pero no tiene como tal una estructura cerebral totalmente desarrollada. Entonces, en un caso de esos, se considera en la mayoría de constituciones legítimo el aborto. Porque no van a ser un niño, van a ser un ser con apariencia de humano, pero no tiene un cerebro funcional. De hecho, va a morir muy pronto, porque solamente tiene unas funciones vegetativas básicas y va a morir muy pronto. Puede morir en el embarazo o puede morir posteriormente. Entonces, muy rápido después del nacimiento. Entonces, en ese caso, no se considera un embarazo viable. O en otro caso, que también se considera que constitucionalmente es legal, es el caso de la violación. Entonces, la persona comienza a describir una serie de situaciones y dice, además, bueno, todas las razones, puede haber capacidad de elegir sobre el cuerpo, etcétera. Entonces comienzan todos los argumentos y la otra persona, ya sabía que ibas a decir algo así, si eres un ateo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la argumentación allí? Igual. La misma cosa. El mismo ad hominem. Eres un ateo, los ateos no pueden ser moral, las únicas personas que tienen uso de razón son las personas religiosas, solo los religiosos tienen valores exclusivos, los valores son comprados y propiedad exclusiva de los religiosos. Una persona atea no puede ser ética, no puede ser moral, no puede ser correcta, no puede pensar en el prójimo, no puede ser una persona que se preocupe por los otros, tiene que ser malo, tiene que ser inmoral, es satánico, bla, 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 bla. Entonces se volvió un qué, se configuró un qué. Una falacia ad hominem. Una falacia ad hominem, tal cual. Creo que hay unas personas esperando ingresar, si no estoy mal. Pero no tengo en ese momento aquí nadie, no me aparece nadie. Yo estoy en ese momento en la pantalla y no veo a nadie. Que vuelva a intentar, entonces ya les digo. Sí, que vuelva a intentar porque no me está apareciendo nadie en este instante, nadie me está apareciendo. Bien. Una persona está diciéndole a otra, usted debería reflexionar más en torno a lo que hace, porque le está haciendo daño a las formas de vida, porque le hace daño a los animales, porque ataca a los animales, son seres sintientes, son seres con sistema nervioso central, porque le gusta torturarlos, porque le gusta ir a un espectáculo público en el cual la base es la tortura y en última la muerte. Bueno, comenzaron una serie de razones. Y le dice, ay, tan llorona, usted sí es muy llorona, usted es la niña más llorona del mundo, siendo una persona, quizás una joven, pero dice, usted es la niña más llorona del mundo, usted es muy llorona, se configura igualmente un ad hominem. Entonces, ese tipo de situaciones son argumentos ad hominem. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, señor. Entra por él. Bueno. Muy bien. Tenemos ahora con otro punto. Llegue y dice la persona, yo por estos argumentos considero que X. Y el otro le responde, pero por lo que tú has hecho no puedes decir que X. Por lo tanto, X es falso. ¿Qué se configuró allí? Por lo que tú has hecho en el pasado no puedes afirmar que X, por lo tanto X es falso. Ya les voy a dar ejemplos más concretos, pero ¿qué se configuró ahí? Ad hominem también. Pero un tipo particular.
un tipo particular de ad hominem. Sí, pues la persona, digamos que puede emitir un concepto sin interesarse de pronto en el pasado hizo algo, aunque, bueno, pues depende del contexto también. Sí, Circunstancial, profe. es un tucuoque. Se configura un tucuoque cuando dice, por ejemplo, es que el alcohol hace muchísimo daño para la salud. Aunque el alcohol sea legal, es una droga, es altamente adictivo. Cambia los comportamientos que tiene una persona, los insta a realizar acciones que en muchas ocasiones podrían inhibirlas de una manera racional. Los ayuda a ser incoherentes y por eso la mayor parte de accidentes viales se dan por manejar bajo el influjo del alcohol. La mayoría de causas de violencia, de muertes y de ataques se da con personas que han estado consumiendo alcohol. Por lo tanto, el alcohol es una droga, aunque sea lícita, y es de las más peligrosas, de las más adictivas, y además lleva enfermedades como tal, cirrosis. Bueno, comienza a dar toda una descripción, ¿verdad? Y el otro responde, sí, pero usted fuma. Listo, el golpe maestro, se acabó. Lo destruyó, ¿no es cierto? ¿O qué ocurrió ahí? Profe, ¿usted me puede recordar como la explicación del tucuoque? La tengo ahí como mezclada un poquito. Correcto. Es un tipo de ad hominem en el cual le dicen, tú también lo haces. Mira que tú no puedes hablar de eso porque mira tu pasado, mira que tú también lo haces. Entonces le responde la persona, sí, pero tú fumas, entonces ¿de qué te estás quejando? El hecho de que la persona fume hace que la afirmación que está haciendo sea inverosímil, sea irreal o tumbó los argumentos que estaba mencionando. No, tampoco tiene que verlo uno con lo otro. Entonces, la forma de tumbar ese tipo de tucuoque es, listo, yo no estoy diciendo que yo sea el ejemplo de moralidad o que vengamos a hablar acerca de cómo yo lo realizo. Estamos hablando acerca de un problema de salud pública y considerando si es una sustancia, si es una droga, si es peligrosa y si es altamente adictiva. Sí o no. Si quiere, una vez que destruya mis argumentos, cuando los haya destruido, ahí sí viene y me dice que yo soy incoherente, que lo que digo no se relaciona con lo que hago. Me puede decir lo que quiera, que no tengo autoridad moral, puede darme los argumentos moralistas que quiera, pero primero túmbeme el argumento. Primero sosténgame que el alcohol no es una droga, no es peligrosa, no es altamente adictiva y no es la droga que genera mayor pérdida y mayor problemas hoy en día, y lo único que no lo prohíben es porque los países lo producen, porque es un sistema tan corrupto que los propios países y los propios estados son los que lo venden. Era prohibido cuando lo hacían las mafias, y cuando ya tumbaron a las mafias y los propios países comenzaron a producirlo, lo legalizaron. Entonces es un problema de salud pública mucho más grande que cualquier droga ilegal, mucho más severo, y es legal. Cuando me tumbe mis argumentos, perfecto, túmbemelos. Ahí sí hablamos de mi moralidad, de si yo soy moral o si soy inmoral, de si me tomo un trago o no me tomo un trago, de si me fumo un cigarro o no me fumo un cigarro. Pero primero tómeme los argumentos, diría la persona que está ante el tucuoque. ¿Entendimos? Sí, o sea, es como decir, es como procura tumbar un argumento válido, pero no exclusivamente con ofensas hacia el individuo, sino con algo que se asemeja al argumento, pero que no tienen como tal relación. Sí, es decirle a la persona, tú caes en eso, tú caes en esto mismo, pero listo, digamos que caiga, digamos que en efecto caiga en lo mismo. Eso hace que el argumento sea menos válido. Por eso les da el argumento del vegetariano. Entonces le dice, una persona sensible dice que comer carne no es correcto, deberíamos dejar de maltratar animales. O bueno, dice, pongámoslo más bien en otro contexto, dice, un espectáculo público que se base en el dolor y en el sufrimiento animal no es moral. Y comienza a dar todas las razones. La persona entonces comienza a exponerlo y a desplegarlo. Comienza a decir, nosotros tenemos un debate en torno a eso. Pueden escuchar argumentos a favor y en contra, y puede comenzar a decir la persona que es inmoral para un ser que se considere racional, para un ser que se supone que sea civilizado, estar divirtiéndose en virtud del maltrato a otros seres, que sea destrucción. Entonces la otra persona le podría responder, sí, claro, pero es una tradición. Eso es una falacia, la falacia ad antiquitatem, que vamos a ver también en la respectiva reunión. Bueno, entonces otra persona podría decir, bueno, pero no solamente es una tradición,
aparte de ser una tradición, tiene otra cualidad. ¿Y cuál es la otra cualidad que tiene? Pues resulta que aparte de ser una tradición, bueno, no profundicemos en esto. De cualquier manera, están discutiendo las personas en torno a si es moral o a si es inmoral gozar con el sufrimiento de un ser vivo. Le dice, sí, pero es que no es por el sufrimiento ni es por la muerte, es por el arte, es un espectáculo, es un arte. Lo otro es algo aleatorio. Ah, sí, sí es aleatorio, entonces hágalo como lo hacen en Portugal, que nada más mueven el capote, pero no entierran banderillas ni matan al animal. Ah, no, porque es como que se tuviera intimidad y no se llegara al placer. Ese son el tipo de expresiones que utilizan normalmente los que apelan a este tipo de idea para defenderla. Entonces, definitivamente está siendo contradictorio porque dice que no está en virtud de la muerte, pero está diciendo que el clímax es la muerte. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Bien, le está dando todas las razones y el otro le dice, sí. Ah, bueno, pero entonces le va a dar el golpe mortal. No le puedo tumbar nada de lo que dice, pero usted come carne. No le puedo tumbar nada de lo que usted dice, pero usted se pone zapatos de cuero o tiene una correa de cuero. Entonces, cuando llegamos a ese punto, tumbó el argumento. No, Dio un solo motivo por qué el argumento es erróneo. no tampoco. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Salió por la tangente, como dicen. Y usó un tucuoque, es decir, tú también caes en lo mismo. Tú también caes en lo mismo. Así que, en efecto, fue todo un torero, lo capoteó, pero no explicó por qué sí o por qué no. Clarísimo hasta ahí. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, estos son algunos ejemplos. Vamos a hacer uno más para comenzar entonces en el tema de hoy. Voy a hacer solamente uno más, que creo que con eso ya tenemos una buena ilustración general como para lo que querían las personas que me están diciendo, miremoslo en argumentos, en algo un poco más complejo. Bien. Una falacia que es apelar a las consecuencias de una creencia. Entonces vamos a ver un ejemplo de este. Llegué, dice una persona, la divinidad tiene que existir porque si no existe una divinidad, no existiría la moralidad y el mundo sería un lugar horrible. En este caso, ¿está dando motivos para que exista la divinidad o está contando las bases de su creencia? Está desde las bases de su creencia. Está simplemente contando qué es lo que cree. Porque una persona le podría decir perfectamente, listo, muy bien, y es que el mundo en el que vivimos es muy justo, es un mundo muy equitativo. El mundo en el que vivimos, quien hace alguna situación tiene consecuencias por lo que realiza y comienza a darle ejemplos. Entonces decía que el mundo sería muy injusto y muy inequitativo y le demuestra que el mundo en efecto es así. Dice, la moralidad tiene que ser propia de una persona religiosa. Y le dice, sí, entonces cada vez que hablemos de X y comienza a mostrarle personas a lo largo de la historia que hayan hecho cuestiones importantísimas moralmente, filantropía, etcétera, y que hayan sido ateos, entonces son inmorales por ser ateos. Entonces, en este caso, son argumentos que lo único que expresa la persona es su propia creencia, la amplía, pero no está dando razones que puedan ser válidas o sustanciales. Son apelaciones a una falsa creencia. También voy a darles un último caso, que es el caso de apelación a la autoridad. Entonces, suponer que una persona, porque conoce de un tema, de inmediato su palabra tiene que ser aceptada. Me acuerdo del debate, un ganador del premio Nobel en biología finalizando los 80, un tipo muy famoso, muy reconocido, un científico muy famoso, un francés,
de Institut Pasteur, el hombre mencionó, de hecho es uno de los ejemplos que dan en el debate anterior, que me pareció un ejemplo muy afortunado, muy interesante. El hombre mencionó que el coronavirus tenía que haber sido manipulado. Entonces decía, las trazas son demasiado complejas como para pensar que es un virus de la familia corona. Tuvo que haber sido manipulado y tuvo que haberse añadido trazas de SIDA y no recuerdo qué otro virus dijo, ébola. Decía ébola y es un reconocido científico. Entonces, el hombre es una autoridad. De inmediato hay que decir que es así, porque es una autoridad, ¿o no? No, profe. No, profe. Hay que conocer cuáles fueron los estudios. O sea, el punto clave aquí no es que sea una creencia, sino que haya un estudio que lo respalde, ¿sí o no? Sí, señor. Que haya Sí, un ya estudio hablando de eso, sí. porque si el hombre dice es que yo tengo un estudio y el estudio me arrojó esto, perfecto. Pero si él dice yo intuyo, yo supongo, yo creo, es totalmente distinto. De hecho, se armó un debate muy interesante con algunos virólogos que incluso fueron estudiantes de él, hoy en día laureados postdoctores, que le mencionaban que lo que se había encontrado de lo que él estaba hablando no eran trazas siquiera del virus, sino que eran cuestiones que habían en las células de las personas de quien él estaba hablando. Entonces, y por medio de estudios le demostraban que ni siquiera pertenecían al virus, sino que eran parte de la célula. Ahora, lo que pasa es que los virus tienen la propiedad que cuando fagocitan, pues, no es para alimentarse, simplemente cuando llegan a una célula, bien sea particularmente de las bacterias, los nuevos virus van a tener las inmunidades que tengan las bacterias. Se congeló. Descongelado. Pues, se cortó por un segundo. De hecho, Sí, de sí. eso se trata la ciencia. La ciencia se trata de contrastar, de mirar si los datos Profesor, no se le escucha. o no tienen sentido. Bien, hasta acá la parte de ejemplos. ¿Quedó claro? Que querían que hiciera ejemplos por medio de argumentos. Profe, ¿Sí pero quedó sí, claro? si alguien de autoridad emite un juicio, pues así, hay una reacción, ¿no? O sea, él tiene mucho peso. Claro, claro, claro. Por eso el argumento de la autoridad es un argumento importante. Gran parte de lo que nosotros conocemos es por autoridad, pero hay una falsa apelación a la autoridad, que porque la persona es una autoridad, cualquier cosa que crea de inmediato tiene que aceptarse. Y no es así. O sea, si la persona me está mostrando los resultados de su investigación, es bravo, magnífico, pero sus creencias son algo independiente. Por ejemplo, Collins, un biólogo magnífico, un biólogo maravilloso, que fue el encargado de descubrir y mapear el genoma humano, también premio Nobel. Collins se dedica hoy en día a decir que Dios habla por medio del genoma humano, por medio de la genética humana, es la voz de Dios. Pasa mucho con los biólogos, que los biólogos terminan creyendo en Dios. Pasa mucho con los biólogos, particularmente las personas que estudian cerebro o los biólogos que estudian genética. Pasan muchas ocasiones que terminan creyendo en Dios, después de haber sido ateos durante mucho tiempo. Terminan considerando que no es una casualidad y que no es azar. Ahora, la creencia de él, porque él dice que Dios existe, per se, ¿Dios existe? ¿Por qué él lo diga? No. No es porque él lo diga, no es porque él diga que sí o porque él diga que no, ¿no es cierto? Simplemente él es una autoridad en su campo y lo otro son sus opiniones, son sus creencias. Entonces ese es el punto. Cuando una persona cree algo, bien, muy interesante, pero en ciencia se habla de lo comprobado y hasta dónde se ha comprobado. Entonces,
por el hecho de que la persona dé sus creencias, pues puede ser muy interesante, puede ser muy chévere, pero no hace que de inmediato deba aceptarse cualquier cosa que esa persona crea. Bien, eso es todo en esta primera etapa. Entonces, un gusto y felicidades.